Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto saludarlos. Soy Ricardo del equipo Picalex. Gracias por la asistencia. Seguimos recibiendo más asistentes. Tenemos el día de hoy un webinar bastante interesante. Queremos iniciar primero que todo presentándonos. Un gusto. Mi nombre es Ricardo. Hoy vamos a hablar de un problema que muchas empresas en este momento están sintiendo y pocas están midiendo correctamente. Vamos a hablar sobre el spam en las llamadas a Estados Unidos y por qué pueden estar cayendo antes de que el cliente tenga la oportunidad de contestar. Cuando esto pasa, básicamente no solo nos afecta las ventas, la operación, la productividad, sino nos afecta muchos más factores. El tema de hoy es el spam en llamadas a Estados Unidos y cuál es el alto costo por la mala reputación. Durante los próximos minutos vamos a hablar de qué está pasando con las llamadas en Estados Unidos y por qué los carriers están filtrando agresivamente, qué errores están empeorando el problema y qué podemos hacer con las empresas para recuperar esta contactabilidad. Es por eso que el día de hoy tenemos a una gran invitada. Le damos la bienvenida a Melissa Díaz, Customer Experience Manager en Picalex, quien vive todos los días de mano a la operación real de clientes, procesos y contactabilidad y nos compartirá su experiencia el día de hoy. Así que bienvenida, Melissa. Hola, ¿cómo estás, Richie? Hola, bueno, gracias por participar a todos los que están conectados. Bueno, como menciona Richie, vamos a hablar que lo que yo llamo más que un problema es un desafío que tenemos todos los días, que me toca escuchar a mis clientes, que constantemente estamos tratando de sortear todo lo que se nos presenta en el día a día para poder atacar esta problemática que tenemos en el mercado respecto a la severidad con la que se filtran y con todo este avance tecnológico, cómo se ha incrementado el control y el etiquetado de spam en los números de teléfono que utilizamos para comunicarnos con los clientes finales y por supuesto que son el mismo medio que nos permite tener resultados y poder vender a través de este canal. Así que hoy tenemos mucha info para compartir y me gustaría traer una palabra que la vamos a tocar o la vamos a mencionar durante toda la presentación, que es la palabra prevención. Vamos a relacionar el spam a la prevención, porque como sabemos, todo lo que implica el etiquetado de spam, si bien escapa a nuestro control total, sí tenemos muchas herramientas para poder prevenir y para poder disminuir y armar estrategias para poder mejorar la contactabilidad, que al final es el indicador que nos dice qué tanto estamos pudiendo contactar a nuestros clientes todos los días y eso se traduce, por supuesto, en resultados. Así que tenemos mucha información para compartir, es información de todos los días, es información en función de nuestra experiencia y les vamos a compartir lo que sí funciona y un poquito de cuáles son los últimos cambios que se han estado dando a partir de lo agresivo que se han puesto los controles y los filtros de los carriles principales. Excelente, Mary, muchas gracias y completamente de acuerdo. Qué gran concepto este, el que nos mencionas de la prevención. Y justamente para ello hemos pues, desarrollado para esta presentación los problemas más comunes y cómo están afectando realmente las operaciones. A diario nuestros clientes nos dicen los leads están malos, las campañas no funcionan, el equipo no está cerrando, pero cuando realmente revisamos más a fondo, muchas veces el problema no está en los leads ni en cómo los estamos trabajando, sino en la contactabilidad. El cliente no está contestando las llamadas porque aparecen como spam, el número está quemado, no tenemos una estrategia clara de reputación y es ahí entonces en donde nos preguntamos cómo podemos vender más o cómo podemos mejorar estos problemas. Meli, ¿qué nos puedes aportar en esta parte? Bueno, a primera vista lo que estamos viendo es que si no tenemos una buena estrategia de contactabilidad, no tenemos un proveedor que sea aliado tecnológico y no nos apoyamos en las herramientas que hoy se encuentran disponibles, podemos ver un número en grande en pantalla, que es que
hasta el 80% de aquellos contactos o leads que son nuestros potenciales clientes que en el día a día intentamos llamar, probablemente no lleguen a escucharnos. Y es algo que yo lo llamo el muro del silencio. Es 8 de cada 10 clientes que yo llamo todos los días probablemente no me respondan, ya sea porque no logran identificar que esa llamada viene de alguien con quien yo intenté comunicarme por una intención de compra. Por eso acá es tan importante y vamos a hablar de cómo hacemos para disminuir este porcentaje. Y algo también importante, vamos a hablar de cuál es un umbral estándar de contactabilidad para que también podamos tener una visión de qué es una buena contactabilidad cuando yo quiero medir y quiero tener una métrica al final del día. Está bueno poder saber también cuál es la mejor contactabilidad que yo puedo lograr y cómo lo podemos lograr apoyándonos en herramientas. Y claro que sí, Richie, como vos mencionas, una de las variables más importantes en la operación es lograr el contacto, para lo cual tenemos más adelante herramientas que les vamos a compartir para poder acompañar y apoyarlos en mejorar esta métrica que es el corazón del negocio, ¿no? Completamente de acuerdo, Meli. Es por ello que básicamente el día de hoy el problema no está enfocado 100% en los leads, sino en cómo los estamos gestionando. Y para ello, pues tenemos que tener bastante claro qué es lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos con respecto a las restricciones, porque los carriers como T-Mobile, AT&T, Verizon están siendo muchos más estrictos con los filtros que tienen en tiempo real para que nuestras llamadas como tal conecten, todo lo que son las reglas de reputación, los sistemas que evalúan los comportamientos de los números y todas estas pues, regulaciones estándar que las tenemos súper claras, pero nuestros clientes aún no. Es por ello que ya el problema como tal no son realmente los leads, es la contactabilidad. Sí, bueno, primero lo que yo les mencionaba al principio es que la evolución tecnológica nos alcanzó a todos y por supuesto no es la excepción los principales carriers que mencionaste, que han adaptado todos los mecanismos de control y han utilizado muchas herramientas de tecnología para poder lograr controlar mayor cantidad de interacciones a través del canal telefónico en menos tiempo. Por eso es tan dinámico el cambio que podemos tener del estado de salud de un número, incluso en segundos. O sea, podemos hacer una llamada y el número estar en un buen estado de salud y a los minutos llamar y ya tener un label de spam. Entonces, esta es la primera variable que tenemos que considerar, que yo me gusta llamarlo o me gusta mencionarlo como que hubo un cambio de paradigma, ¿no? A partir de esta evolución tecnológica que nos atraviesa y, bueno, los filtros se han puesto mucho más agresivos, entonces es importante contar con herramientas que nos permitan atacar esa estrategia de prevención. Y adicionalmente, hoy ya es más valorado por los carriers lograr una buena longevidad del número, que el número tenga una buena reputación a través del tiempo y lograr esa gestión de reputación con los proveedores, los carriers, que nos permite que podamos identificarnos como empresas de confianza y que esas llamadas puedan llegar al cliente final. Este cambio de paradigma nos posiciona y yo tengo una pregunta por acá anotada que es, cuando un número deja de conectar o cuando notamos que un número está en spam y que no estoy logrando el contacto con mi cliente final, seguramente lo primero que se nos viene a la mente como dueños de negocio que trabajamos con este canal telefónico es dar de baja el número, lo cambio, compro otro y vuelvo a hacer mucha cantidad de llamadas con ese nuevo número y repetimos este patrón y esa forma de operar que se venía teniendo en el pasado y que nos generaba resultados, hoy tampoco nos funciona. Entonces, tenemos como varios cambios que se vienen presentando desde hace varios meses
y que hoy les vamos a compartir cuál es la estrategia desde nuestra experiencia. También contarles que tenemos un equipo que se dedica a investigar de manera constante cuáles son las regulaciones y cuáles son los cambios para poder ir adaptando las estrategias y poder compartir herramientas que realmente funcionen y que las podamos ver traducidas en métricas. La métrica de la contactabilidad es un indicador que nosotros seguimos muy de cerca porque entendemos, por supuesto, que es el corazón del negocio. Si yo logro contactarme con más clientes, tengo más posibilidades de vender. Por ende, se traducen mejores resultados al final del mes para mi negocio y, por supuesto, el crecimiento como empresa de cada uno de los clientes que deciden utilizar las herramientas. Así que un poco esto, Richie, que es todo este cambio que nos atraviesa, ha generado que se haga mucho más severo el control, mucho más rápido y automatizado. Por ende, es importante que podamos ir adaptando la estrategia para lograr que todos esos leads que con tanto esfuerzo llegamos a generar puedan ser contactados y podamos tener una estrategia clara de contacto para poder generar un crecimiento en la métrica de contactabilidad. Súper, Meli. Excelente. Entonces, la conclusión en este momento es básicamente no hay que desbordarnos invirtiendo más en marketing y trayendo una mayor cantidad de leads, sino que tenemos que invertir en nuestros sistemas para mejorar la reputación de nuestros números, tener líneas limpias y poder con esto lograr convertir los leads que realmente pues estamos captando. Excelente intervención. Gracias, Meli. Ahora, básicamente el antes y el ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que estábamos haciendo antes? Porque anteriormente estábamos viendo muchas operaciones que requerían muchos más leads, más llamadas, más intentos, más números, pero como mencionaste anteriormente, no se trata de comprar un número y simplemente quemarlo hasta agotarlo, sino cuidar el que realmente tenemos y mejorar la reputación del mismo, pues para convertir más. Hoy esto es lo que importa, la calidad del número, la autentificación, el comportamiento de la marcación, cómo nuestros agentes también están utilizando las líneas y también cómo desde Picalex tenemos también todo ese proceso de mitigación para evitar que estos errores pues estén ocurriendo. En este momento, la pregunta es, ¿cuántas llamadas lograron convertirse y cuántas conversaciones reales estamos teniendo y no cuántos leads estamos recibiendo? Ese es el cambio del paradigma que tenemos con el antes y el después y es por eso que hoy día tenemos pues regulaciones mucho más fuertes en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es un país que regula fuertemente lo que sucede con el consumidor. Incluso, bueno, no está de más mencionar que tenemos horarios para llamar y si nosotros no cumplimos con esos horarios, con los intentos y con todas estas regulaciones, es muy complejo poder tener una buena salud en los números, sin dejar de mencionar que también podemos tener ciertas consecuencias, ¿no? A nivel regulatorio. Pero cuando yo hablo de cambio de paradigma, hablo de que antes teníamos un tratamiento, o sea, existía un tratamiento en el canal mucho más reactivo. Esto que yo les mencionaba, esta pregunta, ¿no? Que seguramente cuando vemos un número en spam, lo primero que se nos viene a la mente es hacer un cambio de número y tener uno nuevo, limpio, como le solemos llamar, y continuar haciendo llamadas sin ningún tipo de estrategia construida por detrás, no es lo que hoy funciona. En el pasado sí, hoy ya no. Hoy lo que funciona es lograr una buena relación con el carrier, en este caso, y esa buena relación se logra a través de diferentes herramientas, como lo es tener bien identificado y un buen perfil de negocio a través de un sitio web, a través de un número de contacto en donde mi cliente me pueda contactar si tiene algún inconveniente con mi producto. Esta reputación que se construye también está asociada al número. El hecho de que nosotros estemos haciendo cambios de números de manera constante es una alerta roja para el carrier, porque el carrier se pregunta que si una empresa que tiene
una buena identidad de marca, una buena identidad corporativa y está haciendo un buen uso comercial de sus líneas para llamar, no necesita estar suplantando los números de manera constante. Entonces ese es el primer cambio. Ya no más cambios de números de manera constante, sino mantener los números y mantener la reputación de los números a lo largo del tiempo con una buena identidad de marca. Eso es sumamente importante. Después, otra de las variables es cuántas veces yo llamo a mi cliente en el día, o mi potencial cliente. Hacer una cantidad de llamadas sin control hace que el cliente final me termine bloqueando, restringiendo o no atendiendo. Y esas son las llamadas que levantan también una alerta roja al carrier. Un número que tiene múltiples rechazos o múltiples llamadas sin una respuesta del otro lado es un número que es spam para el carrier. Entonces, por eso lo importante de tener una estrategia. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de definir previamente cuántos intentos de contacto yo le voy a hacer a mi cliente, diversificar los canales de contacto. Hoy, con toda la digitalización, tenemos la posibilidad de usar otras herramientas. Si no me atendió, y voy a usar números para que podamos poner un ejemplo, pero si mi cliente no me atendió durante los 5 intentos que yo defino para poder contactarlo a través del canal telefónico, puedo utilizar otros canales como puede ser WhatsApp, SMS, para poder intentar encontrar a mi cliente sin saturar el canal telefónico. Entonces, también tener una estrategia de contacto antes de poder llamar a mis clientes es lo que hoy se necesita. Ha habido un cambio bastante grande respecto a esto. Quizás hay empresas que nos están escuchando y que se preguntan por qué si yo antes llamaba y no tenía esta cantidad de números etiquetados como spam. Y es por esto que les menciono, ¿no? A medida que va avanzando la tecnología, esos controles se vuelven mucho más estrictos y adicionalmente hoy el cliente, el consumidor, está mucho más protegido. Entonces es sumamente importante que podamos tener una estrategia, porque la estrategia también nos va a poder permitir medir correctamente el esfuerzo que yo le dedico a cada uno de mis leads y cuál es el resultado final. Por otro lado, y como una tercera variable es, tengo que tener muy presente que los números que yo utilizo, o los caller ID, o los números de teléfono que yo utilizo para poder llamar a mis clientes, tienen que tener una carga controlada por día. Es decir, que si yo hago determinada cantidad de llamadas, hoy el umbral de carga está en aproximadamente 50, 60 llamadas por número. Si yo hago más llamadas por número, significa que necesito más números de teléfono. Ese equilibrio de llamadas en cada uno de los números que yo tengo disponibles es sumamente importante, porque es otra variable que los carriers analizan. Un número que tiene 200, 300 llamadas por día es un número que está haciendo múltiples intentos y al final del día es un check más para decir es spam o no es spam. Entonces, ya hablamos de la rotación de los números por spam, hablamos de la estrategia de contacto y hablamos de la carga de llamadas que pueden llegar a tener los números y que deben tener los números para poder mantener la salud. Y hablamos también de poder tener una buena identidad corporativa, de tener una página web, de tener todo lo que se necesita tener para que los carriers me identifiquen a mí como una empresa de confianza, como una empresa que solamente está practicando su actividad comercial y no está queriendo hacer ningún tipo de actividad fraudulenta a través de los teléfonos que está utilizando. Porque el spam viene desde acá también, ¿no? Desde qué tanto molesto yo al consumidor final que me va a comprar y de asegurarse también de que no estemos usando el canal para generar negocios maliciosos.
Entonces, de esa manera se protege también al consumidor. Por eso es importante la identidad de marca y la identidad corporativa. Por otro lado, la rotación de los números, que tiene que ser inteligente. Los únicos números que nosotros tenemos que definir, cambiar o no cambiar, son aquellos números que, tal como lo dice en la presentación, la FCC, que es el organismo que regula las comunicaciones, hay números que están ya inutilizables, hay números que ya se han marcado como spam, o hay números que en su momento los clientes los han subido a una plataforma y los han reportado como números de spam, y son números que no se pueden utilizar más. Esos números sí se reemplazan, porque son números que no se van a limpiar jamás, por más que nosotros hagamos una correcta reputación y uso de remediación y uso de la línea. Entonces, esa sí es una rotación o un cambio inteligente, sumado a la rotación para que las líneas puedan lograr tener un buen equilibrio en la carga de llamadas. Estas es como las variables más importantes a la hora de entender el motivo por el cual un carrier me marca un número o no como spam. Entonces, hablamos de las variables. Ahora vamos a hablar, Richie, de cuáles son las responsabilidades de las partes, ¿no? ¿Qué tenemos que cumplir como cliente y qué tenemos que cumplir en nuestro caso como proveedores para poder asegurar que las llamadas sean de la mejor calidad posible y que yo pueda mantener mis números saludables? Y vuelvo a retomar la palabra prevención porque es importante que en esta reunión mencionemos de que el spam cero no existe en el mercado. Es decir, que lo que No nosotros, existe. no existe el spam cero, eh, por eso el tema que nos convoca y por eso mencioné al principio de esta presentación la palabra prevención. Si logramos cumplir con todas estas variables que en nuestra experiencia y nuestro proceso de investigación funcionan, vamos a lograr prevenir el spam o también vamos a lograr que esos números se limpien más rápido, porque también los números se pueden limpiar. Un carrier puede marcar un número como spam incorrectamente. Y ahí entra nuestro trabajo y nuestro rol como proveedores de decirle al carrier, esta empresa es seria, esta empresa usa sus números para llamar a sus potenciales clientes que tuvieron intención de compra, tienen todos los requisitos y nosotros como proveedores también te pedimos que analices esta definición y que por favor limpies el número. Ese es nuestro trabajo como proveedores. Entonces, esta gestión que nosotros hacemos de remediación eh, también puede cambiar. Bueno, mencionábamos recién, los únicos números que no van a salir de un label de spam son aquellos números ya reportados a las entidades que regulan las comunicaciones, y nosotros tenemos la posibilidad de tener visibilidad de cuáles son esos números y poder reemplazarlos de una forma inteligente. Y con los demás números tenemos la posibilidad de hacer esta gestión de remediación, de poder tener esta relación o este vínculo en nombre de la empresa con el carrier y poder lograr que limpien esos números, ¿sí? Que podemos, así como de un momento a otro está limpio y pasa a estar en spam, mañana puede estar limpio nuevamente el número, siempre y cuando cumplamos todas estas variables que yo les mencioné, que son los principales focos de atención de AT&T, T-Mobile y los principales proveedores de telecomunicaciones en Estados Unidos. Así que bueno, esto que mostramos en pantalla ahora es un poco el resumen y lo importante que es poder entender este cambio de paradigma en el canal telefónico y lo importante que es contar con herramientas que nos permiten atacar este dolor y prevenir este dolor, y siempre compartiendo desde la experiencia y lo que con mi equipo
vemos todos los días, que es la poca contactabilidad que podemos llegar a tener si no adaptamos nuestras prácticas al mercado actual. Es importante esta capacidad de adaptarnos, y acá entramos también nosotros como proveedores que hacemos el trabajo de poder investigar y de traer a nuestros clientes lo que está funcionando y lo que funciona actualmente. Así que podemos decir que tenemos muchos frentes, pero que nosotros nos encargamos de poder gestionarlos a través de la construcción y el diseño de herramientas que están pensadas para lograr una buena contactabilidad. Excelente, Meli, muchísimas gracias. Y completamente de acuerdo. Hoy día ya no podemos contactar como lo hacíamos antes, como lo hacíamos 5 años atrás o más. Hoy tenemos que tener en cuenta que los tiempos cambiaron y que la tecnología también está avanzando. Por eso es importante contar con esta información y que estemos 100% alineados, que el contacto hacia Estados Unidos tiene que cumplir unos mínimos de reglamentación que nosotros como proveedores en Picalex les garantizamos y cumplimos. Pero también hay otra parte importante que mencionaste, Meli, es la responsabilidad también de la contraparte. Nosotros podemos hacer el trabajo de manera excelente y poder tener buenas herramientas para que contacten más, pero también es una responsabilidad de parte del cliente usarlo bien. Por eso reforzamos en este momento que uno no es básicamente contactar por contactar, debemos hacerlo de manera adecuada. No basta solo con cumplir las reglamentaciones vigentes en Estados Unidos y tampoco basta con quedarnos con la tecnología antigua que estábamos usando anteriormente. La idea es avanzar y con todo esto esperamos que ustedes también puedan implementar mejores herramientas, mejores procesos y creen esta estrategia junto a nuestro equipo para mitigar y prevenir como tal que sus líneas caigan en spam. Entonces vamos a pasar ahora a ver algo también muy importante. Meli, quiero que en tu experiencia nos cuentes un poquito del día a día, qué es lo que estás viendo en los errores más comunes que están cometiendo nuestros clientes y cómo consideras que podemos nosotros ayudarles. Bueno, los principales desvíos que vemos, por supuesto que esto también es, como mencionábamos, la palabra adaptación, ¿no? De venir gestionando de una manera y pasar a gestionar otra. Muchas veces, ¿no? Esta adaptación y, y el hecho de poder ir aplicando cada una de las estrategias que nosotros compartimos, pero principalmente es no tener una estrategia de contacto, Ok. no diversificar canales de contacto. Es importante también poder tener un buen equilibrio de llamadas en los números telefónicos. Esos son los principales desvíos que nosotros vemos, que son los que llegamos a intervenir y atacar muchas veces, que es tengamos la cantidad de números que necesitamos, armemos una buena estrategia y midamos. Esto de también medir. El hábito de entrar y medir mi contactabilidad, de poder ir midiendo cómo funcionan las estrategias que yo voy definiendo, en la cantidad de intentos, en ir por un canal distinto del telefónico, de utilizar distintas herramientas para poder mejorar la salud de mis números. Entonces, esto es como lo primero que yo logro ver, por eso nosotros cada vez que intervenimos en la empresa de algún cliente, les planteamos un acuerdo como estratégico, un acuerdo y una alianza estratégica de una gestión operativa para este dolor, que es un 50 y un 50, como mencionaba Richie recién. Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la gestión de los vínculos con los carriers, hacemos el registro, el manejo de la relación, del el nombre de la empresa, para lograr que los principales proveedores, que son los que finalmente van a decidir si se entrega o no se entrega esa llamada a mi potencial cliente, sepan que están tratando como una empresa de confianza. Además, dentro de esta parte que nos toca y nos alcanza a nosotros, hacemos el monitoreo y la remediación de los números a través de nuestra Ok. herramienta de Scan Clean and Go. Hacemos la vigilancia constante de los números
y alertamos si hay que hacer algún tipo de rotación de números que no van a llegar a limpiarse, y de los números que pueden estar marcados como spam, hacemos esta gestión de remediación para que prontamente nos liberen de ese label de spam. Y también monitoreamos que los números tengan la carga que tienen que tener para evitar que se sobrecarguen o que los saturemos, y que eso pueda llegar a ser una variable también. Esto todo a través, digamos, de nuestros mecanismos de control y de reportes, para asegurar que todas las empresas cuenten con todos estos checks que necesitamos, y que están de nuestro lado, también poder acompañar y asegurarnos de que se estén cumpliendo. Por otro lado, de nuestra parte tenemos el cumplimiento de nuestros propios requisitos como proveedor. Veíamos en un slide anterior, Richie, la palabra stir shaken, que es una palabra técnica que a mí me gustaría bajarla un poco más a tierra, para que se entiendan que nosotros como proveedores tenemos también, así como los clientes tienen sus propios requisitos para operar en el mercado, nosotros como proveedores también tenemos nuestros propios requisitos, y es importante mencionar eh, el Steer Shaken, que es un requisito que como proveedores tenemos que cumplir para asegurar que las llamadas sean de calidad. Me gusta decirle a mí que es como el pasaporte o el check azul de proveedor verificado, que le dice a las entidades reguladoras o a los proveedores de que la llamada que estamos entregando es legítima y que conocemos el origen de dónde viene esa llamada. Entonces ahí el carrier dice, bueno, ok, este proveedor cumple con el check, con el tilde de verificado, sabe que está Ok. gestionando llamadas legítimas y conoce el origen y el dueño de esa llamada. Entonces, esto es importante mencionarlo, porque así como nosotros pedimos a nuestros clientes que cumplan con su parte, ¿no? De tener una estrategia, de tener una identidad de marca, de que puedan controlar su estrategia de contacto para evitar colapsar las líneas y el consumidor final, nosotros también hacemos nuestra parte y cumplimos, por supuesto, con todo lo regulatorio, que es una parte también del check que revisa el proveedor al final para saber, el proveedor final, me refiero a Verizon, AT&T, para decir si la llamada es válida o no es válida. Entonces, esto garantiza una mayor calidad en el servicio, y me parece muy importante mencionarlo acá también, porque a nosotros también nos toca, dentro de nuestro 50%, poder cumplir siempre con todos los requisitos como proveedores de telecomunicaciones en Estados Unidos. Así que eso es lo que me faltaba por mencionar. Y después, en este acuerdo estratégico tenemos la optimización de resultados. Si nosotros vemos que una estrategia, encontramos una estrategia superadora que puede llegar a servirle a otras empresas desde la perspectiva de la estrategia de contacto y herramientas y demás, también intervenimos para poder optimizar resultados. Así que eso es importante. Siempre vamos a compartir la información de valor, lo que funciona, y todo lo que nosotros compartimos es porque queremos que las empresas vendan más a través de nuestros canales de comunicación. Y por otro lado tenemos el otro 50% que tiene que ver con que todas las empresas son responsables de mantener una buena higiene de datos. Y cuando hablamos de higiene de datos, hablamos de las bases de datos, que son nuestro mayor insumo para poder generar llamadas. Y es importante que cada uno de los clientes que yo tengo, potenciales clientes o leads que yo tenga en mi base de datos, me hayan dado el consentimiento para contactarlos. Por Ok. ejemplo, si yo genero una base de datos a través de campañas de publicidad en Meta, es importante tener el consentimiento, que el cliente acepte ser contactado, porque eso es también un requisito que es importante cumplir, tener ese respeto absoluto por la voluntad de si el cliente quiere que lo contacte o no lo contacte.
porque la consecuencia es que no me atienda o que me bloquee y eso también no ayuda a todo esto que estamos hablando, ¿no? Impacta, También sí. es una responsabilidad importante la suficiencia de recursos, que es lo que hablamos de contar con la cantidad de números que necesitamos para poder gestionar el volumen de llamadas diarias, tener una buena conducta de mercado también, y algo que ya mencioné y que voy a estar siempre muy reiterativa, que tiene que ver con cultivar interacciones coherentes con el cliente, tener mi integridad de marca. Si el cliente me compró y lo estoy llamando para hacer una nueva venta, que el cliente tenga un canal por el cual hacer una consulta, un reclamo, tener un número de teléfono que pueda ser asociado a la compañía por si el cliente me quiere volver a contactar. Entonces, este es como nuestro acuerdo, ¿no? Nuestro 50 y 50, y es importante que se cumplan ambas partes, porque si bien podemos tener muchas herramientas robustas, si yo no cumplo con la otra, con la parte que me toca a mí como empresa, nada de esto va a funcionar. Entonces, De acuerdo. si logramos esa sinergia entre las partes, vamos a lograr grandes resultados y vamos a lograr mejorar la contactabilidad y por ende vender más, que es lo que todas las empresas quieren. Es el objetivo. El objetivo es vender más. Entonces tenemos súper claro, Meli, qué es lo que no está funcionando hoy día y los errores más comunes. Y en este momento vemos en pantalla qué es lo que realmente sí está funcionando. Y resalto bastante lo que hablabas del Steel Shaken y los protocolos, ya que justamente en Picalex nos esforzamos bastante por cumplir las normativas vigentes en Estados Unidos, garantizando que nuestra telefonía tenga la certificación Attestation A, que nos permite, bajo los protocolos Steel Shaken, cumplir y validar las llamadas, diciéndole básicamente a nuestros carriers que confiamos y aseguramos que son llamadas pues válidas y no de algún tipo fraudulento. Así podemos también levantar nuestras métricas de contactabilidad y entre más contactos, pues sabemos que tenemos más ventas. No es básicamente el problema que decíamos anteriormente de tener más leads, es tener buenas herramientas de contactabilidad y asegurar que nuestra llamada conecte. Gracias por esa intervención, Meli. Entonces vamos a seguir en este momento con preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, tiene algún comentario, los invitamos a que utilicen el chat. Estamos leyendo sus preguntas. Vamos a darles en un momento un espacio para resolver todas sus dudas. Y mientras tanto, seguimos entonces avanzando, Meli. Bien. Ahora, ¿qué Bueno, tenemos? Estrategias de contactabilidad. Bueno, ya hablamos un poquito más de todo esto. Esto es como más reforzar un poco la idea. Y antes de que se me pase, también quería contarles un poco sobre nuestra experiencia justamente ayudando a empresas a mejorar esto. Y es de que no al 100% también debemos enfocarnos en que nuestra operación no dependa de llamadas únicamente. Hay que volcarnos a los ecosistemas omnicanales como Picalex lo ofrece, utilizar mensajería de texto, utilizar WhatsApp y diferentes fuentes de comunicación para no perder pues, el contacto y generar más interacción. Entonces aquí te doy la palabra nuevamente, Meli, para que nos complementes un poquito más de esta estrategia y cómo la organizarías con estos clientes. bien, bueno, nuestros canales de soporte están abiertos para todo cliente que requiera apoyo para revisar su estrategia actual o si no tiene ninguna estrategia que nos pueda contactar para poder armar una en base a nuestra experiencia. Eh, sin profundizar más sobre el tema de la estrategia de contactabilidad que conversamos, que también tiene que ver y es muy personalizada porque va a depender del tipo de cliente del que yo estoy llamando, del tipo de producto, del tipo de servicio que yo ofrezco. Entonces, podemos apoyarlos y acompañarlos. Y hoy tenemos múltiples herramientas también para poder automatizar estas estrategias, que también es algo importante de mencionar porque las estrategias las podemos armar y las podemos automatizar para que podamos lograr mayor cantidad de alcance en menos tiempo. Y no dejo de insistir en el tema de la medición, que es parte de la estrategia. El medir es parte de la estrategia porque es lo que me permite corregir desvíos rápidamente y que no tengamos un tratamiento de una gran base de leads sin revisar si lo que estoy haciendo realmente me funciona. Eh, así que
Bueno, y voy a mencionar de nuevo nuestro compromiso con compartir todas aquellas herramientas que funcionan, y toda información que nosotros como proveedores tenemos disponible para poder apoyar y ayudar a las empresas a que puedan generar los mejores resultados. Siempre Picalex como un aliado estratégico, y siempre orientando las soluciones a que los clientes tengan buenos resultados y lograr ese crecimiento. Excelente. Por acá tenemos una pregunta, Meli, justamente viendo esta slide del ecosistema de Picalex, quisiera, bueno, hay dos preguntas, una de nuestros asistentes y otra que tengo personalmente. Primero, Bien, ¿cómo vemos en Picalex y qué herramientas tú me das en Picalex para poder ver que esté haciendo las cosas bien y que no esté cometiendo los errores que mencionamos anteriormente? Y por bien, otro lado, José nos está preguntando, ¿cómo aplicas la inteligencia artificial a todo esto? ok. Bueno, voy a empezar por la primera. Primero tenemos, dentro de lo que sería la estrategia de contacto, tenemos herramientas para poder medir a través de nuestros módulos de Analytics. Tenemos paneles especializados para poder medir la contactabilidad, para poder medir la carga de llamadas por número, por día, por campaña también, por grupo, porque te podemos granular mucho la información, para poder ir haciendo los ajustes dentro del mes o dentro del periodo que estamos analizando. Y adicionalmente, a través de nuestro servicio de Scan and Clean, tenemos un panel que nos permite ver el estado de salud de los números. Yo también puedo ver semanalmente, consolidamos la información en base a los últimos chequeos de salud que nosotros obtenemos a través de nuestro servicio, y podemos evaluar cómo viene fluctuando o cómo se viene manteniendo el estado de salud de los números. Entonces tenemos por el lado del spam la posibilidad de visualizar el estado de salud a través del servicio de Scan and Clean, con un panel que se consolida semanalmente con los resultados. Y por el otro lado, tenemos todo lo que es paneles de analytics, que nos permite medir no solamente la métrica de contactabilidad, sino todo lo que sucede por detrás de la estrategia. ¿Cuál fue mi esfuerzo para contactar al cliente? Si no logré contactarlo por teléfono, pero sí logré contactarlo a través de un canal digital. ¿Qué canal me estuvo rindiendo más? ¿Cuáles son los horarios en el que mejor contacto tengo? Que eso también es muy importante. ¿En qué franja horaria yo logro contactar mejor a mis clientes? Y de esa manera podemos tener como una visibilidad de las estrategias o de lo que sería la performance del canal y de lo que yo estoy haciendo para poder lograr llegar a mis clientes. Y después, con respecto a la inteligencia artificial, Picalex en sus herramientas viene trabajando ya hace muchos meses en tener herramientas de inteligencia artificial. De hecho, nuestros reportes están adaptados también para poder hacer consultas, y la misma inteligencia artificial nos responde con indicadores de negocio pensados para poder tomar decisiones rápidas. Y después tenemos, bueno, rotaciones inteligentes de números también para poder excluir de lo que sería la marcación de los números. También tenemos la posibilidad de excluir números que están marcados como spam, para darle la posibilidad y esa ventana de tiempo para poder limpiarlos y antes de volver a utilizarlos. Excelente, Meli. Se queda uno un poco sin palabras al encontrar que en Picalex básicamente tengo todo lo que necesito. No tengo que contratar entonces herramientas de reportería, ni meter inteligencia artificial por otro canal. Este ecosistema completo básicamente es una gran solución pensada justamente para mejorar toda esta parte de ventas. Me queda una duda, Meli, gracias por la respuesta. ¿Qué es el CNAME o en qué aporta y cómo lo podemos nosotros utilizar para mejorar esa parte de las ventas?
Bueno, fui muy insistente durante toda la presentación con la identidad de marca y el CNAME representa en una llamada telefónica el nombre de mi compañía. El cliente final, cuando yo contacto, puede ver en su dispositivo que lo estoy contactando desde Picalex, por ejemplo. Es algo que se configura y que forma parte de las bases de información que frecuentemente consultan AT&T o T-Mobile o Verizon a la hora de entregarle la llamada al cliente. El hecho de que los números tengan asociado la identidad de la marca o la identidad de la compañía es muy importante y forma parte de lo que hablamos en la presentación de la identidad corporativa que tenemos que tener. Es igual de importante que el sitio web y es complejo asegurar resultados si no tenemos un CNAME vinculado. Todo lo que yo les compartí hoy ya forma parte del estándar, ya no es algo opcional que yo pueda decidir lo configuro, no lo configuro, lo tengo, no lo tengo, ya es el estándar del mercado y aquellas empresas que no cumplan con este estándar, eh, es muy complejo que Picalex o algún otro proveedor le pueda asegurar resultados porque es parte de todo el check que tenemos que tener definitivamente para poder lograr contactar más. Excelente, Meli, gracias. Pues estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que la reputación de la marca y la identidad hace mucho peso en la contactabilidad. Personalmente, si me llaman de un número que desconozco o que quizás aparece marcado como spam, pues no contesto. Pero si veo en el identificador el nombre de la empresa, el nombre del producto, pues estoy más receptivo a atender este tipo de llamadas. Por eso es que es muy importante que se entienda que dentro del ecosistema no solo estamos cumpliendo la normativa, sino estamos yendo un poco más allá. Tenemos absolutamente todo listo y preparado para que ustedes desde las empresas realicen buenos contactos y no tengan estos problemas que nosotros ya estamos resolviendo y que con la experiencia buscamos pues mitigar. Bueno, en este slide básicamente tenemos toda la parte un poco de lo que es analytics, la reportería. Meli, como bien nos los decías, está incluido entonces dentro de la herramienta ya todo este tipo de reportes. ¿Qué más consideras que sería importante añadir en la parte de la reportería de contactabilidad? ¿O qué Bien, podríamos ver? bueno, en la contactabilidad tenemos que ver aquellas llamadas que conectaron con mis potenciales clientes o mis leads que tuvieron una duración de llamada y tenemos que medir los horarios, como mencioné antes. Parte de armar una buena estrategia es evaluar en qué momentos me conviene tener mayor cantidad de agentes disponibles o utilizar herramientas de automatización a través de marcadores automáticos también que permitan marcar una mayor cantidad de leads en menos tiempo y de poder apoyarse en herramientas de inteligencia artificial también, como VoiceBot, que me permitan hacer un primer contacto con el cliente para poder precalificar y después dedicar el esfuerzo a aquellos leads que realmente muestran una buena intención de compra. Pero tenemos muchísimas métricas porque tenemos mucha experiencia y en base a a todos estos años de trabajar con muchas empresas, tenemos muchísimas métricas. eh, Así que tenemos al final de esta presentación un presente o un regalo para quienes se quedaron hasta el final del webinar, para que podamos arrancar, podamos iniciar. Eh, Antes de pasar, si te parece, Richie, al regalo final, eh, en resumen, pedirles que si no tienen una estrategia, nos contacten, que nosotros los vamos a ayudar. Y nuevamente remarcar que estamos hablando hoy y en esta presentación del estándar y que no podemos no cumplir con todas estas variables de las que hablamos hoy porque forman parte del resultado
y es muy importante para nosotros que las empresas puedan adaptarse a la nueva realidad del mercado para poder acompañarlos y poder asegurar resultados. Así que había mucha información para compartir y por supuesto que seguiremos a través de los canales y a través de los equipos haciendo llegar toda la información que tengamos disponible para ir adaptándonos. Excelente, Meli, gracias. Entonces, para resumir un poco, hasta el momento, el resultado esperado que buscamos es mejorar la contactabilidad en las llamadas, tener más conversaciones reales, esto traducirlo en más ventas, menos pérdida de leads y mayor eficiencia comercial. Para todos los asistentes tenemos un regalo especial para los que se quedaron hasta el momento, todos los que quieran continuar. Tendremos un obsequio, un regalo especial y adicional a eso tenemos una herramienta de diagnóstico que les va a servir para también ustedes autodiagnosticarse y entender en qué puntos están fallando. Todo este material se los compartiremos en breve por medio de nuestros canales, correo electrónico y demás. Así que seguimos viendo preguntas. Si tienen alguna duda adicional, equipo, por favor, escríbanos para resolvérsela. Antes de terminar y para cerrar, hay una pregunta bastante interesante que nos hace uno de nuestros asistentes y es básicamente, ¿qué herramientas adicionales ofrece Picalex para que sea más fácil cumplir con todos los requisitos y poder vender más? Aparte de la contactabilidad, Meli, como bien lo sabemos, y cumplir los protocolos, ¿qué otras herramientas tenemos? Por ejemplo, en inteligencia artificial, hablaste un poco del VoiceBot. ¿Qué podemos aplicar si queremos la omnicanalidad, por ejemplo, en WhatsApp? ¿Qué más nos ofrece este gran ecosistema? Bueno, los invitamos a contactarnos a través de nuestros canales oficiales de soporte y de atención para poder compartirles todo el ecosistema de herramientas. Pero para poder atacar directamente la contactabilidad, hablamos de Scan Clean and Go, que es la herramienta que permite gestionar la reputación. Por supuesto, el CNAME y Analytics para poder hacer el seguimiento de todas las estrategias. Pero los invitamos a contactarnos que uno a uno haremos una reunión para ver cuáles son las herramientas que podemos adaptar a cada una de las empresas. Excelente, Meli. Entonces estaremos atentos a nuestros canales. Los invitamos a que puedan escribirnos, puedan enviarnos todas sus dudas, información. Les acabamos de compartir por medio del chat el reporte, la herramienta de diagnóstico para que puedan autodiagnosticarse y puedan también, pues, por interno mandarnos todas sus dudas. Para ya cerrar este tema, entonces,